Imaginemos por un momento que la historia que siempre nos han contado sobre Judas Iscariote no sea más que una versión distorsionada, un retrato incompleto de un personaje mucho más complejo. El Evangelio de Judas, un antiguo manuscrito cristiano redescubierto en Egipto en la década de 1970, presenta una narrativa sorprendente, Judas no como el vil traidor que la tradición nos enseñó a odiar, sino como un héroe trágico, el único discípulo que realmente entendió las enseñanzas de Jesús. Un hombre que, a pesar de haber recibido conocimiento secreto sobre el universo, estaba condenado a nunca alcanzar la salvación. Este texto, que permaneció olvidado y dañado durante décadas, solo pudo ser restaurado y traducido a principios de la década de 2000. Desgraciadamente lo que ha llegado hasta nosotros es solo un fragmento del original, con lagunas irrecuperables que interrumpen la lectura como silencios incómodos. Aún así, lo que queda es una visión poderosa e inquietante del cristianismo primitivo, capaz de sacudir todo lo que creíamos saber sobre su figura más controvertida. Si te gustó lo que escuchaste hasta ahora y quieres apoyar la producción de más contenido como este, hay varias maneras de contribuir. La forma más sencilla y gratuita es darle me gusta al video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario compartiendo tus impresiones. Me encanta leer lo que tienes que decir. Pero si quieres ir más allá, puedes hacerte seguidor de Patreon por solo $5 al mes y obtener acceso anticipado a los vídeos, sin anuncios. O, si lo prefieres, puedes hacerte miembro aquí mismo en YouTube por el mismo precio, con la ventaja de recibir los vídeos antes que los demás, aunque, en este caso, los anuncios seguirán. Cualquier forma de apoyo marca una gran diferencia y me ayuda a seguir ofreciéndoles historias fascinantes como esta. Ahora, pongámonos manos a la obra. Este es el relato secreto del juicio. Jesús habló con Judas en privado durante 8 días, 3 antes de la celebración de la Pascua. Cuando apareció en la tierra, realizó milagros y prodigios para salvar a la humanidad. Algunos siguieron el camino de la justicia, otros profundizaron en la transgresión, y así fueron llamados los 12 discípulos. Comenzó a revelarles los misterios más allá de este mundo y lo que sucedería en el fin de los tiempos. Muchas veces no se mostraba claramente a sus discípulos, sino que se presentaba entre ellos como un niño. Un día, Jesús encontró a sus seguidores en Judea, reunidos en oración. Cuando se acercó y los vio orando sobre el pan, no pudo contener la risa. Los discípulos, sorprendidos, preguntaron, «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración? ¿Qué hicimos mal?» «Esto es correcto». Él respondió, «No me río de ti. No lo haces por tu propia voluntad, sino porque así será alabado tu Dios». Ellos respondieron, «Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios». Entonces Jesús preguntó, «¿Cómo podéis conocerme? En verdad os digo que ninguna generación entre vosotros me entenderá». Al oír esto, los discípulos se llenaron de ira y comenzaron a maldecirlo en sus corazones. Pero Jesús, dándose cuenta de su ignorancia, preguntó, ¿por qué dejáis que la ira se apodere de vosotros? El Dios que habita en vosotros y las estrellas que os gobiernan se enfurecen contra vuestras almas. Si alguno de vosotros fuera lo suficientemente fuerte entre los hombres para revelar la humanidad perfecta, que se levante y me enfrente. Todos decían tener fuerza, pero ninguno tenía el coraje de enfrentar a Jesús, excepto Judas. Logró mantenerse de pie, aunque no se atrevió a mirar directamente a los ojos de su amo, desviando su rostro. Luego dijo, «Sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino inmortal de Barbelo. No soy digno de pronunciar el nombre del que te envió». Jesús, consciente de sus elevados pensamientos, lo llevó aparte, «Apártate de los demás y te revelaré los misterios del reino». No para que vayas allí, sino porque sufrirás mucho, porque otro ocupará tu lugar para completar los 12 elementos ante Dios. Judas preguntó, ¿cuándo me dirás estas cosas? ¿Cuándo amanecerá el gran día de luz para nuestra generación? Pero mientras decía esto, Jesús lo dejó en paz. A la mañana siguiente, Jesús se apareció a sus discípulos, quienes le preguntaron, «Maestro, ¿a dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste?» Él respondió, «He pasado a otra generación, grande y santa». Los discípulos, intrigados, preguntaron, «Señor, ¿qué generación puede ser más grande y más santa que nosotros?
No existe en este mundo. Al oír esto, Jesús se rió y dijo, ¿por qué os asombráis de una generación fuerte y santa? En verdad os digo que nadie nacido en este mundo la verá. Ningún ejército de ángeles de las estrellas tendrá dominio sobre ella, y ningún mortal podrá ser parte de ella, porque esta generación no proviene de lo que ha llegado a ser. La generación de los hombres entre vosotros pertenece al linaje de los grandes, a las autoridades poderosas, pero no a las fuerzas que los gobiernan. Los angustiados discípulos permanecieron en silencio, sin palabras. Otro día, Jesús se acercó nuevamente a ellos. Le dijeron, Maestro, anoche tuvimos sueños extraños y te vimos en ellos. Jesús preguntó, ¿por qué os entristecéis? Ellos respondieron, vimos una casa grande con un altar enorme, donde 12 hombres, a quienes llamábamos sacerdotes, realizaban rituales. Una multitud esperaba delante del altar hasta que se recibieran las ofrendas. Nosotros también esperamos. Jesús preguntó, ¿cómo eran estos sacerdotes? Describieron, algunos ayunaron durante semanas, otros sacrificaron a sus hijos, otros se humillaron entre sí. Había quienes dormían con hombres, quienes cometían asesinatos y otros practicaban toda clase de pecados y crímenes. Y la gente delante del altar invocaba su nombre mientras llenaban el altar con ofrendas. Al oír esto, los discípulos callaron, angustiados. Entonces Jesús dijo, ¿por qué se turban? En verdad os digo que todos los sacerdotes que sirven delante de ese altar invocan mi nombre. Y os digo más, mi nombre fue escrito en esta casa por las generaciones de los hombres, que deshonrosamente plantaron árboles estériles en mi nombre. Y continuó, ustedes son los que reciben las ofrendas en el altar que vieron. Este es el Dios a quien sirven. Ustedes son los 12 hombres que vieron, y los animales sacrificados representan la multitud que conducen ante el altar. Vuestro ministerio se levantará y usará mi nombre de esta manera, y las generaciones de los piadosos os serán fieles. Luego vendrá otro y presentará a los que se entregan al libertinaje, otro a los que matan niños, otro a los que se acuestan con los hombres, y así sucesivamente, con ayunos, impurezas, crímenes y errores. Y los que dicen ser iguales a los ángeles son las estrellas devoradoras. Fue dicho a las generaciones humanas, mirad, Dios aceptó vuestro sacrificio de manos de los sacerdotes. Pero este es el ministro del error. El Señor que manda es Señor de todo. El último día serán juzgados culpables. Finalmente, Jesús ordenó, dejad de sacrificar animales. Ofrecedlos sobre el altar, El cuarto es Yobel, el viento, el quinto es Adonayos, la luz, el sexto es Sabaoth, el poder, el séptimo es Cainán, el rey, el octavo es Abel, la sabiduría, el noveno es Abrisene, fuerza, el 10º es Yobel, el consejero, el 11º es Armaupiel, justicia, y el 12º es Melquisedec, el redentor. Estos son los 12 ángeles que gobiernan el caos y el Hades, y a cada uno de ellos se le ha dado una parte de los cielos para dominar. Dijeron, creemos cada uno de nosotros un género humano a imagen de nuestro rostro y según nuestra apariencia. Y así lo hicieron. El primero, Atot, creó un ser con cara de oveja, el segundo, Eloayos, un ser con cara de asno, el tercero, Astafayos, un ser con cara de hiena, el cuarto, Yau, un ser con cara de serpiente y 7 cabezas, el quinto, Sabaoth, un ser con cara de dragón, el sexto, Adonin, un ser con cara de mono, el séptimo, Sabatayos, un ser con rostro de fuego llameante, el octavo, Agatodaimón, un ser con cara de fiera salvaje, el noveno, Cain, un ser con cara de espada, el 10º, Belias, un ser con cara de león, el 11º, Core, un ser con cara de víbora, y el 12º, Melquisedec, un ser con rostro de pura luz. Y estos 12 gobernantes dijeron a sus ángeles, creemos un ser humano a imagen de Dios y conforme a nuestra semejanza, para que su sombra nos sirva. Y así lo hicieron. Formaron a Adán y le pusieron un alma, pero no le dieron espíritu. Y cuando lo vieron tendido sin vida, dijeron, soplemos en el espíritu de vida, para que se levante y nos adore. Y soplaron en él el espíritu, que era el poder de su madre, y Adán resucitó. Pero cuando los gobernantes vieron que él era superior a ellos en inteligencia, se sintieron celosos y lo arrojaron al más bajo de todos los lugares.
Entonces la madre, la sabiduría, envió su espíritu para ayudarlo, y él le enseñó a Adán todo lo que pertenece a lo alto. Y los gobernantes dijeron, hagámosle un compañero, para que no se eleve sobre nosotros. Y así formaron a Eva del costado de Adán, y cuando ella apareció, Adán la reconoció como parte de sí mismo. Pero los gobernantes la corrompieron y se convirtió en un instrumento de engaño para toda la humanidad. Y cuando los gobernantes vieron que Adán y Eva habían transgredido su mandamiento, se llenaron de ira y los expulsaron del paraíso. Pero la sabiduría envió de nuevo su espíritu, y éste enseñó a Adán y Eva los misterios desde lo alto, para que no fueran completamente dominados por los gobernantes. Y así comenzó la lucha entre la luz y las tinieblas, entre el espíritu y la materia, entre la generación incorruptible y la generación corruptible. Y Jesús dijo a Judas, ¿ahora entiendes por qué los gobernantes de este mundo odian a la generación de Set? Porque no les pertenece a ellos, sino al reino de la luz. Y por eso tratan de aprisionarla en cuerpos mortales, para que no escape a su gobierno. Pero la generación santa no puede ser detenida, porque su lugar está en los reinos superiores, donde ni los ángeles ni los gobernantes tienen poder. Y cuando los 12 discípulos oyeron esto, se turbaron y dijeron, Maestro, ¿cómo entonces podremos ser salvos? Jesús respondió, no seréis salvos por obras, ni por ayuno, ni por sacrificios, ni por leyes humanas. La salvación viene de conocer la verdad, y la verdad es que no perteneces a este mundo. Sois hijos de la luz y vuestro hogar está en los cielos, donde no hay dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Pero aquellos que siguen a los gobernantes de este mundo están condenados a vagar en la oscuridad, atrapados en ciclos de nacimiento y muerte, hasta que despierten a la verdad. Y cuando despierten, verán que todo lo que les enseñaron era mentira, y que el Dios verdadero no es el que exige sacrificios, sino el que libera. Y entonces, finalmente, serás libre. El cuarto es Jobel, el quinto es Adonios. Estos son los 5 que reinaron sobre el Hades y el primero sobre el caos. Entonces Ocha dijo a sus ángeles, creemos seres humanos a nuestra semejanza, según la imagen que nos refleja. Y así formaron a Adán y a su esposa Eva, quien en las nubes se llama vida, porque con este nombre la invocan todas las generaciones, y en cada una de ellas es recordada por su verdadero nombre. Pero Salclaus no les ordenó dar a luz excepto entre las generaciones que él mismo designó. Y el ángel le dijo, tu vida será corta, como también la vida de tus hijos. Entonces Judas preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuánto tiempo vivirá el hombre? Y Jesús respondió, ¿por qué estáis asombrados? La vida de Adán y su descendencia se limitó al lugar donde recibió su reino, con su gobernante. Judas insistió, ¿y el espíritu humano? Él también muere. Jesús dijo, así es. Dios ordenó a Miguel que prestara espíritus a los hombres para que los sirvieran. Luego, el Grande ordenó a Gabriel que concediera espíritus a la gran generación, la que no tiene rey, el aliento divino junto al alma. Pero las otras almas yacen en el caos, aprisionadas. El espíritu que habita en vosotros, el que hiciste vivir en esta carne, vino de las generaciones angelicales. Entonces Dios concedió conocimiento a Adán y a su pueblo, para que los reyes del caos y del Hades no los dominaran. Judas volvió a preguntar, ¿y qué harán estas generaciones? Jesús respondió, en verdad os digo que las estrellas completarán todas las cosas. Cuando Soclós cumpla el tiempo que le ha sido señalado, su primera estrella se levantará con las generaciones y cumplirán lo profetizado. Blasfemarán en mi nombre, sacrificarán a sus propios hijos, esparcirán el mal por los reinos y entregarán las generaciones a Soclós. Después de esto, traeré a las 12 tribus de Israel, y todas las grandes generaciones le servirán. Pecando en mi nombre. Y tu estrella reinará sobre el 13º reino. Entonces Jesús se rió. Judas, intrigado, preguntó, Maestro, ¿por qué te ríes de mí? Jesús respondió, no me río de ti, sino del error de las estrellas. Estas 6 estrellas se perderán con sus 5 guerreros, y todos serán destruidos junto con sus creaciones. Judas volvió a preguntar, ¿y los que fueron bautizados en tu nombre, qué será de ellos? Jesús dijo, en verdad te digo que este bautismo que recibiste en mi nombre consumirá a toda la generación de Adán terrenal. Mañana torturarán al que me lleva.
Pero ninguna mano mortal se levantará contra mí. En verdad te digo, Judas, los que ofrecen sacrificios a Soclós hacen toda clase de males. Pero tú harás más que todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me sostiene. Tu cuerno se ha alzado, tu ira se ha encendido, tu estrella subiste, y vuestro corazón se ha extraviado. De cierto os digo que seréis los últimos, y los tronos de los reinos serán derribados. Judas miró hacia arriba y vio la nube brillante. Él entró en ella. Los que estaban en la tierra oyeron una voz desde la nube que decía, la gran generación, y Judas. Y entonces no volvieron a ver a Jesús. Inmediatamente hubo un motín entre los judíos. El sumo sacerdote murmuró indignado, porque Judas había entrado a la habitación de invitados para orar. Algunos escribas, sin embargo, lo observaban atentamente, dispuestos a arrestarlo durante la oración, temiendo la reacción del pueblo, que lo consideraba un profeta. Se acercaron a Judas y le preguntaron, ¿qué haces aquí? ¿No eres discípulo de Jesús? Él respondió lo que deseaban. Recibió algunas monedas y se las entregó.